A Gunung Padang se le supone el sitio megalítico más grande de todo el sudeste asiático. Si sus resultados de datación por carbono lo confirman, podría ser extraordinariamente antiguo. Lo que no se sabía es que la mayor maravilla de todas podría estar escondida sobre su propia superficie. El vuelo del Fénix le saluda y da la bienvenida al video. Gunung Padang. Una civilización perdida. La investigación, que se ha llevado a cabo a lo largo de varios años, sugiere que la famosa zona no es la colina que se creía, sino que en realidad es una serie de capas de estructuras antiguas con bases que datan de unos 10.000 años como mínimo. Según describen los autores de la investigación. Nuestros estudios demuestran que la estructura no cubre solo la parte superior, sino que también se envuelve alrededor de las laderas que cubren un área de aproximadamente 15 hectáreas. Las estructuras no solo son superficiales sino que están enraizadas en mayor profundidad. Es decir, que su estudio plantea la posibilidad de que Gunung Padang fuera una fortaleza mucho más grande, quizás un templo, con una serie de capas construidas en periodos prehistóricos consecutivos. Siendo así, cuenta el estudio, la capa más alta, megalítica, formada por columnas de roca, paredes, caminos y espacios, se encuentra sobre una segunda capa, de unos 1,3 metros por debajo de la superficie. El trabajo sugiere que esta segunda capa se ha malinterpretado previamente como formación de roca natural, pero en realidad es otra disposición de rocas en columna organizadas en una estructura de matriz. Luego, debajo se encuentra una tercera capa de rocas dispuestas que contienen grandes cavidades o cámaras subterráneas, y que se extiende hasta 15 metros de profundidad, y se asienta sobre la capa más baja, cuarta, hecha de roca basáltica de lengua de lava, de alguna manera modificada o tallada por manos humanas. Según los investigadores, la datación preliminar por radiocarbono sugiere que la primera capa podría tener aproximadamente 3.500 años de antigüedad, la segunda capa en algún lugar alrededor de 8.000 años de antigüedad y la tercera capa en las cercanías de 9.500 a 28.000 años de antigüedad. En cuanto al propósito de las estructuras, el geofísico y autor principal Danny Ilman Natawidjaja, del Instituto de Ciencias de Indonesia, sugiere que la antigua pirámide podría haber tenido una base religiosa. Es un templo único. Dijo. No es una colina natural, sino una pirámide hecha por el hombre y los orígenes de la construcción aquí se remontan a mucho antes del final de la última edad de hielo. Dado que el trabajo es enorme, incluso a los niveles más profundos, y da testimonio de los sofisticados tipos de habilidades de construcción que se desplegó para construir las pirámides de Egipto o los mayores yacimientos megalíticos de Europa, solo puedo concluir que estamos ante la obra de una civilización perdida y una bastante avanzada. La pirámide ha sido conocida para la arqueología desde 1914, cuando se encontraron estructuras megalíticas formadas a partir de bloques de basalto columnar dispersos entre los árboles y la maleza densa que entonces cubrían su cumbre. Los pobladores locales consideraban el sitio como sagrado y lo llamaron Gunung Padang, el nombre que todavía tiene hoy en día, lo que significa montaña de luz, o montaña de la iluminación, en el lenguaje sudanés local. La cumbre, donde los megalitos fueron encontrados dispuestos en 5 terrazas, había sido utilizada como un lugar de meditación y retiro desde tiempos inmemoriales, se les dijo a los arqueólogos, y de nuevo esto permanece como verdad hoy en día. Sin embargo, ni los arqueólogos, ni al parecer la gente del lugar se dieron cuenta de que la pirámide era una pirámide. Se creía que era una colina natural, algo modificada por la actividad humana, hasta que Natawidjaja y su equipo comenzaron un estudio geológico aquí en 2011. Para entonces, la cumbre había hace tiempo sido despejada y las terrazas megalíticas reconocidas de ser antiguas y hechas por el hombre, pero la datación por radiocarbono nunca fue hecha y la edad previamente aceptada del sitio, alrededor de 1,500 a 2,500 AC, estaba basada en conjeturas en lugar de en las excavaciones. La primera datación científica de radiocarbono fue hecha por el mismo Natawidjaja en suelos subyacentes a los megalitos o cerca de la superficie. Las fechas producidas, alrededor de 500 a 1500 a.C., estaban muy cerca de las conjeturas arqueológicas y no causaron controversia.
Sin embargo, una sorpresa esperaba cuando Natawit-Jaja y su equipo ampliaron su investigación utilizando taladros tubulares que sacaron a la superficie núcleos de tierra y piedra de niveles mucho más profundos. Primero, los núcleos de perforación contenían evidencia, fragmentos de basalto columnar, que las estructuras megalíticas artificiales ponen muy debajo de la superficie. En segundo lugar, los materiales orgánicos planteados en los núcleos de perforación comenzaron a dar fechas cada vez más antiguas, 3000 a.C. a 5000 a.C., y luego 9600 a.C. cuando perforaron un poco más profundo, luego, en torno a 11000 a.C., luego, 15000 a.C. y finalmente a una profundidad de 90 pies y más, una asombrosa secuencia de fechas de 20000 a 22000 a.C. y anteriores. Esto no era en absoluto lo que mis colegas en el mundo de la arqueología se esperaban o quería escuchar, dice Natawit-Jaja, que obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico de California en los Estados Unidos y que, es evidente, que se refiere a la arqueología como una disciplina completamente no científica. El problema es que esas fechas a partir de 9600 a.C. y anteriores pertenecen al periodo que los arqueólogos llaman el Paleolítico Superior y nos remontan profundamente a la última edad de hielo, cuando Indonesia no era una serie de islas como lo es hoy, sino que era parte de un vasto continente asiático sureste apodado Sondalandia por los geólogos. El nivel del mar era 400 metros más bajo debido a que las enormes capas de hielo de 2 kilómetros de profundidad cubrían la mayor parte de Europa y América del Norte. Pero a medida que las capas de hielo comenzaron a derretirse, toda el agua almacenada en ellas regresó a los océanos y el nivel del mar subió, sumergiendo muchas partes del mundo donde los humanos habían vivido anteriormente. Así, Gran Bretaña estaba unida a Europa durante la Edad de Hielo, no había Canal Inglés ni Mar del Norte. Del mismo modo que no había Mar Rojo, Golfo Pérsico, Sri Lanka estaba unido al sur de la India, Siberia estaba unido a Alaska, Australia estaba unida a Nueva Guinea, y así sucesivamente. Fue durante esta época del incremento del nivel del mar, a veces lento y continuo, a veces rápido y catastrófico, que el continente de la era de hielo de Sondalandia se sumergió con solo la península de Malasia y las islas de Indonesia como las conocemos hoy en día lo suficientemente altas como para permanecer fuera del agua. La vista arqueológica establecida del estado de la civilización humana hasta el final de la última edad de hielo sobre el 9600 a.C. fue que nuestros antepasados eran primitivos cazadores-recolectores incapaces de cualquier forma de civilización o hazañas arquitectónicas. En los siguientes milenios se instaló la agricultura que fue desarrollada muy poco a poco y perfeccionada. Alrededor de 4000 a.C., la creciente sofisticación de las estructuras económicas y sociales, y las crecientes capacidades de organización, hicieron posible la creación de los sitios megalíticos más antiguos, como Gantija en la isla maltesa de Gozo, por ejemplo, mientras que las primeras verdaderas ciudades surgieron alrededor del 3500 a.C., en Mesopotamia y poco después en Egipto. En las Islas Británicas, Callanish en las Hébridas exteriores y Avebury en el suroeste de Inglaterra, ambas datadas a alrededor de 3000 a.C., son los más antiguos ejemplos de verdaderos sitios megalíticos. Se piensa que la fase megalítica de Stonehenge comenzó alrededor de 2400 a.C., y que ha continuado en torno a 1800 a.C. Dentro de esta bien trabajada y establecida cronología, no hay lugar para ninguna civilización prehistórica, tal como la Atlántida. Pero curiosamente el filósofo griego Platón, cuyo diálogo de Timeo y Critías contiene la mención temprana de la supervivencia del legendario reino hundido, data la catastrófica destrucción y hundimiento de la Atlántida por las inundaciones y los terremotos, al final de la última edad de hielo. Dado que los griegos no tenían acceso a los conocimientos científicos modernos sobre la edad de hielo y sus rápidamente crecientes niveles del mar, a menudo acompañados de catastróficos terremotos cuando el peso de las capas de hielo derritiéndose fue quitado de las masas continentales, la fecha que Platón da es, por decirlo menos, una extraña coincidencia. A juicio de Dan Natawit-Jaja, sin embargo, no es casual en absoluto.
Su investigación en Gunung Padang le ha convencido de que Platón tenía razón sobre la existencia de una alta civilización en las profundidades de la última edad de hielo, una civilización que, efectivamente, fue llevada a un final catastrófico implicando inundaciones y terremotos en una época de gran inestabilidad global entre 10.900 a.C. y 9.600 a.C. Esta época, que los geólogos llaman el Younger Dryas, durante mucho tiempo ha sido reconocida como misteriosa y tumultuosa. En 10.900 a.C., cuando se inició, la Tierra había estado emergiendo de la edad de hielo durante aproximadamente 10.000 años, las temperaturas globales estaban aumentando constantemente y las capas de hielo se estaban derritiendo. Luego hubo un dramático regreso repentino a condiciones más frías, incluso más frío que en el pico de la edad de hielo hace 21.000 años. Esta corta congelación aguda duró 1.300 años hasta 9.600 a.C., cuando se reanudó la tendencia al calentamiento, las temperaturas globales se dispararon de nuevo y las capas de hielo que quedaban se derritieron muy repentinamente vertiendo toda el agua que contenían en los océanos. Es difícil para nosotros, dice Natawit Jaja, imaginar lo que debe haber sido la vida en la Tierra durante el Younger Dryas. Fue un periodo verdaderamente catastrófico de inmensa inestabilidad climática, de hecho, aterradoras condiciones mundiales. No es de extrañar que muchas especies de grandes animales, como los mamuts, se extinguieron durante este tiempo preciso y, por supuesto, tuvo enormes efectos sobre nuestros antepasados, no solo primitivos cazadores-recolectores de los que hablan los arqueólogos, sino también, en mi opinión, una alta civilización que fue borrada de los registros históricos por los trastornos del Younger Dryas. Reconstruyendo el mapa cronológico oculto, el vuelo del Fénix emprende viaje hacia nuevas aventuras. Hasta siempre. Comparte y suscríbete.